Tras la derrota de Napoleón entre 1814 y 1815, las naciones vencedoras se reunirán en el Congreso de Viena para trazar las líneas fundamentales del nuevo orden internacional europeo. Llevarán la voz cantante los representantes de Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia. Pero pronto, gracias a la habilidad del ministro Talleyrand, Francia, la gran derrotada, se sentará en este concierto de las naciones en calidad de gran potencia con la que hay que contar necesariamente para esta nueva etapa. El objetivo será volver a la situación previa a 1790, de ahí que hablemos de la restauración, que actuará sobre los siguientes principios: absolutismo, legitimismo dinástico, es decir, devolver el trono a la dinastía que lo ocupaba, alianza entre el trono y el altar, es decir, una nueva edición de la colaboración con la Iglesia, un sistema de seguridad colectiva basada en los congresos y en el principio de intervención en aquellas situaciones en las que se pretende alterar el estatus que se ha conseguido, y la reorganización del mapa de Europa sobre la base de crear estados tapón que dificulten una hipotética nueva expansión de Francia. Muchos no van a aceptar este intento de volver al antiguo régimen e ignorar que se había producido la Revolución Francesa, y van a luchar contra este intento de reacción desde distintas posiciones. El liberalismo será una de las ideologías claramente revolucionarias. Hunde sus raíces en los postulados de los ingleses John Locke y Thomas Hobbes, cuando establecen que el Estado no es fruto de una obra divina, sino de las necesidades humanas, bien sea de la necesidad de preservar la libertad individual, bien sea de la necesidad de defendernos unos de otros por nuestra maldad natural. Posteriormente, se contará con las contribuciones de Montesquieu y su teoría de la separación de poderes, de Rousseau y su teoría del contrato social, y de Voltaire con su defensa a ultranza de la libertad individual. En el apartado del pensamiento económico, el liberalismo tendrá en Adam Smith su máximo exponente, su defensa de la libertad del individuo, la libre competencia, la iniciativa privada, la defensa de la propiedad privada, la ley del mercado y el papel del Estado como mero regulador externo. En estas diapositivas podéis ver un resumen de lo que son las ideas fundamentales, los principios básicos del liberalismo clásico. El romanticismo será una segunda postura revolucionaria. Lo vemos ya con bastante claridad en Alemania a finales del siglo XVIII con la obra de Herder, de Schiller y de Goethe. Dado su carácter sentimental, la búsqueda de nuevas sensaciones, de nuevos horizontes, la búsqueda de nuevas realidades, será un movimiento tremendamente fértil en el campo del arte, de la música, de la literatura, de la pintura. Los grandes nombres de Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Leopardi, Byron, Shelley o los españoles Larra y Becker dan buena fe de este movimiento en el ámbito de la cultura. La naturaleza como lugar de soledad, de contemplación, de libertad, de búsqueda del individuo será otro de los leitmotiv de este movimiento. Aunque el romanticismo rechace buena parte de la carga racionalista de la Ilustración y del liberalismo, es cierto que confluye con él en esa defensa de la libertad individual, de la lucha contra las normas y las reglas, contra el orden establecido. Por último, el nacionalismo será otra de las ideologías que combatirá la restauración. Uno de los primeros autores será el alemán Fichte,
y de hecho el nacionalismo cobra muchísimo auge debido a las guerras napoleónicas. Las invasiones de distintos territorios van a despertar el sentimiento nacional frente al ejército francés, que juega un doble papel de liberador y de ocupante. Se reavivan muchos sentimientos. Junto a la libertad del individuo está también la libertad de las naciones, comunidades humanas unidas por vínculos históricos, culturales y territoriales, cuya expresión más nítida es una lengua común. En la Europa del siglo XIX se dan dos situaciones que propician el desarrollo del nacionalismo. Aquellas en las que una entidad estatal engloba a muchas nacionalidades bajo el dominio de una, el caso del Imperio turco es muy claro, el caso del Imperio austrohúngaro, dentro del cual viven checos, rutenos, polacos, húngaros, eslovenos, croatas, pero domina la parte austriaca, o incluso el caso de Holanda con respecto a Bélgica. La segunda situación es el caso de aquellas comunidades nacionales que no tienen una expresión de Estado nacional, sino que están divididas entre distintos estados. Tenemos dos casos claros, el de Alemania, que está dividida en más de 30 estados en aquella época, y el de Italia, que está dividida entre 7 y 11 estados, dependiendo de la época, y con presencia de dominación austriaca en alguno de ellos. En este mapa se pueden observar las dos realidades: Reino de los Países Bajos, que engloba a Holanda y a Bélgica. Vemos, por ejemplo, que en la península italiana hay distintos estados: Piamonte, Lombardía, Véneto, estados pontificios, Reino de las dos Sicilias, es decir, una nación dividida en muchos estados. Vemos lo mismo en Alemania. Y vemos también cómo el Imperio austrohúngaro engloba un montón de naciones y el Imperio turco engloba también a griegos, serbios, albaneses, macedonios, búlgaros, rumanos, etc. El ataque a los principios de la Restauración en Europa se va a producir en tres grandes oleadas. La primera de ellas será la de 1820. El primer caso que vamos a ver es el de España. En enero de 1820, el coronel Rafael Riego se subleva al frente de las tropas que estaban acantonadas en Cabezas de San Juan para dirigirse al continente hispanoamericano. El levantamiento de Riego terminó por provocar un levantamiento general contra el gobierno absolutista de Fernando VII, a quien se le obligó a jurar con fidelidad a la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812, llamada la Pepa. Pero, como sabemos, esto alteraba el estatus definido por el Congreso de Viena, se pone en marcha el sistema de seguridad colectiva de congresos, se celebra el Congreso de Verona y allí se decide que Francia intervenga en España para restaurar a Fernando VII como monarca absoluto, con lo cual se acaba este experimento de 3 años llamado Trienio Liberal. El segundo ejemplo de revolución triunfante es de signo nacionalista. Se trata del alzamiento de los griegos contra la opresión del pueblo turco a partir de 1821, en que el obispo Germanos lanza el grito de independencia en Calavirta. Los griegos van a recibir el apoyo y la simpatía del Imperio ruso, no solamente por motivos de la religión, sino porque los rusos están muy interesados en obtener a través del Mar Negro y del Estrecho del Bósforo una salida al Mediterráneo. Pero claro, naciones como Francia o Inglaterra no tienen el más mínimo interés en que Rusia se asome al Mediterráneo, con lo cual, por mucho que los griegos signifiquen la lucha por la libertad y que Inglaterra, Gran Bretaña sea el país que en ese momento se supone defiende el liberalismo, van a apoyar al Imperio turco como muro de contención
frente a un hipotético avance ruso. Esto será así hasta que se llegue al convencimiento de que es inútil seguir apoyando al Imperio turco y antes que se derrumbe y que se provoque la expansión rusa, mejor pactar una paz, mejor pactar en un tratado la independencia de Grecia en 1828 por el Tratado de Adrianópolis, y ahora se le otorga a Grecia un rey que nunca había tenido, con lo cual los principios de la restauración por esta vez no son tenidos en cuenta. Ese rey, un rey extranjero, será Otón de Wittelsbach, que será el candidato aceptado por los distintos países en la Conferencia de Londres. Hubo más intentos de revolución, todos ellos fracasados, y es muy interesante señalar que en casi todos ellos se tomaba como modelo a seguir la Constitución española de 1812, inclusive por el movimiento decembrista ruso de 1825. La segunda oleada revolucionaria es la de 1830. Como en el caso anterior, tenemos un primer ejemplo triunfante de carácter liberal, que es el de Francia. Hartos del absolutismo del rey Carlos X, empiezan una serie de movimientos, sobre todo estudiantiles, manifestaciones en la calle, que terminarán por provocar la caída del monarca y la subida al trono de un nuevo monarca, Luis Felipe de Orleans, llamado también el rey burgués, con lo cual tenemos un segundo momento después del de Grecia en el que se ignoran los principios que se habían establecido en Viena en 1814. Una de las obras artísticas más conocidas relacionadas con este movimiento revolucionario es la obra del pintor francés Delacroix titulada La libertad guiando al pueblo. Un segundo caso de revolución triunfante, esta vez de signo nacionalista, es la independencia de Bélgica. Los belgas no se sentían en absoluto identificados con ese reino de los Países Bajos en los que llevaban la voz cantante son los holandeses, mayoritariamente comerciantes y mayoritariamente de religión reformada, mientras que los belgas eran mayoritariamente orientados a la industria y mayoritariamente de religión católica. Si a eso le sumamos las diferencias de lenguaje, las diferencias pues estaban servidas. Haciendo uso del principio de intervención, en esta ocasión fueron los ejércitos rusos los que se suponía que iban a poner orden, pero tuvieron que dar media vuelta para sofocar un levantamiento en su propio terreno, que fue el de Polonia, cosa que le vino de maravilla a Bélgica y le vino de pena a los polacos. Fruto de la independencia de Bélgica, tenemos por tercera vez que aparece un rey que no tiene tradición dinástica, que no tiene conexión con la historia. Se trata de Leopoldo de Sajonia-Coburgo. Al igual que en la oleada de 1820, hay un buen número también de ejemplos de revoluciones fracasadas. La última oleada revolucionaria es la de 1848. En esta oleada se ve de forma tan clara el componente nacionalista que se ha llamado la primavera de los pueblos, aunque el primer ejemplo sigue siendo un ejemplo de revolución liberal, que es el de Francia. En febrero de 1848, Francia vive una serie de manifestaciones en contra del gobierno de François Guizot, que es un gobierno muy moderado y muy conservador y que está llevando a cabo una serie de iniciativas para impedir el derecho a reunión. Esas manifestaciones de estudiantes y de obreros tienen un momento trágico con la matanza del Boulevard de Capuchinos. La reacción va a ser tal que le va a costar el puesto a Luis Felipe de Orleans, quien huirá al Reino Unido, a Gran Bretaña, y se proclamará un gobierno provisional con el encargo de convocar elecciones y elaborar una constitución republicana. En ese gobierno provisional actuarán republicanos moderados, pero también van a aparecer por primera vez tendencias socialistas como las de Louis Blanc.
Además de este movimiento revolucionario en Francia, podemos ver en el mapa cómo Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro registran un número importante de alzamientos, muchos de ellos con reivindicaciones claramente nacionalistas, como es el caso de Alemania, que busca la creación del primer Parlamento nacional, el Parlamento de Frankfurt, o como es el caso de Italia, que tiene ya iniciativas para buscar la unificación. En el caso del Imperio Austrohúngaro tenemos tanto reivindicaciones de tipo liberal, como es el alzamiento de los estudiantes en Viena contra el gobierno autoritario del canciller Metternich, y otros de tipo nacionalista, como es el levantamiento en Hungría, liderados por el poeta József Petőfi. Con los movimientos revolucionarios de 1848 podemos considerar que se ha cerrado el ciclo revolucionario burgués en Europa, que se abre con la Revolución Francesa en 1789. La burguesía, sobre todo la gran burguesía, ha conseguido que se vaya difundiendo el régimen constitucional y que se consagren una serie de derechos en las constituciones, pero el balance es muy desigual. Los nacionalismos se van consolidando y sobre todo lo que sí que nos aparece como una novedad es en el horizonte la aparición de los movimientos políticos de signo obrero.